Bien. Bien, pues vamos nosotros a continuar con la serie Seguros en Cristo. Hoy tenemos nuestra 15ª enseñanza que se titula La gracia igual a libertinaje. ¿Es la gracia sinónimo de libertinaje? Ya hemos estudiado cómo cuando no comprendemos y entendemos la doctrina de la gracia, que está plenamente establecida en la Biblia, nos podemos ir a los extremos. Al no entender que la salvación nos es dada por gracia, por medio de la fe, que es un regalo, entonces queremos añadirle buenas obras para ganar la salvación, lo cual es imposible, o para mantenerla, porque al considerar que yo tengo que hacer buenas obras para recibir el favor de Dios, entonces le añado buenas obras a la gracia. Y ¿saben una cosa? Esto no es bíblico. No se puede añadir buenas obras a la gracia, y caemos en un legalismo, que es añadir nuestras buenas obras para tratar de complementar la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y eso es imposible, y ese es un extremo. Entonces, cuando alguien llega a ese extremo de legalismo, llegan a creer, con versículos sacados del contexto, que la salvación que Dios nos regaló es algo que no está muy endeble, que no está segura y que se puede perder. Pero hemos hecho algunas preguntas que voy a repetir otra vez para aquellos que todavía no se afirman en la gracia. Preguntas como: si la salvación se pierde, la pregunta es: ¿cuántos pecados te hacen perder la salvación? 1, 2, 5, 10, 50. Pregunta: ¿cómo obtenemos la salvación? Respuesta: por medio de la gracia, por fe, por gracia, por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Pregunta: si es un regalo de Dios que nos da y obtenemos por fe, ¿podrá alguien preservarla por obras? Si no la pudimos ganar por buenas obras, ¿usted cree que la puede preservar por buenas obras? Imposible. Ok, vamos a pensar: pierdo mi salvación. Pregunta: ¿y si me arrepiento? Pregunta: ¿vuelvo a nacer de nuevo? Pregunta: ¿cuántas veces en mi vida puedo perder la salvación? 1, 2 veces, 5, 10, 20, 50. Pregunta: si me arrepiento, ¿Dios me perdona? Sí. Entonces, otra pregunta: ¿cuántas veces en la vida puedo nacer de nuevo? Ok, si yo cuido mi salvación para no perderla, todo lo que hizo Cristo en la cruz queda en un hilito de cristal, sujeto a que 1, 10, 20, 50 pecados rompan ese hilo y yo pierda la salvación. ¿Ustedes creen eso? Bueno, ya hemos hablado bastante. Es la 15ª enseñanza. No puedo regresarme todo. Entonces, ya hemos estudiado los versículos que argumentan los hermanos de buena fe, en buena actitud, que creen que la salvación se pierde. Y ya hemos demostrado, hemos hecho un estudio muy concienzudo y hemos hablado de que esos textos los han sacado del contexto, porque son versículos que no hablan acerca de la salvación y mucho menos están insinuando que ésta se puede perder. Entonces ahora vamos a voltear la tortilla. Ahora, agarren la tortilla oaxaqueña, agárrenla, están de este tamaño, y volteenla. La vamos a voltear, la tortilla oaxaqueña, ¿sí? ¿Cuál es el otro lado de estos extremos? Uno fue el legalismo, el otro es el libertinaje, y ambos están desechados por la Biblia. Ni el legalismo ni el libertinaje es algo que Dios ha contemplado en las Escrituras para que los cristianos, los que somos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, andemos ni en el legalismo ni en el libertinaje. Ahora, para los que creen que la salvación no se pierde, acertadamente lo creen, dicen: una vez salvo, salvo para siempre. Pues esa es una verdad maravillosa, ¿cierto?
Pero yo quiero hacerles algunas preguntas a algunos libertinos que se han ido al otro extremo, no al legalismo, sino al libertinaje de la gracia. Y algunas preguntas son, por ejemplo, una vez que ya soy salvo, ya estoy seguro en Cristo, pregunta, ¿puedo hacer lo que yo quiera? Pregunta, ¿puedo pecar a diestra y a siniestra? Que al cabo ya la tengo ganada, ya no la pierdo. Pregunta, ¿puedo seguir de adúltero, de fornicario, de borracho, de idólatra? Y además, por si fuera poco, tranza. Y todavía añádale, hipócrita. ¿Puedo seguir con todo eso? ¿Por qué no, si ya soy salvo? ¿Ah? Así piensan algunos. Pastor, que no ha leído la Biblia, que dice Pablo, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y fíjese cómo lo entiende esta gente. Mientras más pecas, más gracia. O sea, abunda el pecado, pecas mucho y la gracia siempre sobreabunda. Y nunca te va a alcanzar tu pecado, porque la gracia siempre la podrá cubrir y quedas libre de tus pecados. Pregunta, ¿podemos hacer entonces cualquier cosa? Al cabo ya somos salvos. Como vino y predicó un pseudoapóstol de Aguascalientes, aquí a una iglesia aquí en Guadalajara, y dijo, en uno de sus mensajes hablando de la gracia precisamente, dijo, yo puedo salir en este momento, meterme con una prostituta y no pasa nada. Eso dijo uno que se dice ser apóstol. ¿Qué me dice de una iglesia que ya les pusieron salón de fumadores? La gracia, gloria a Dios. ¿Qué me dice de un pastor que le dice a sus jóvenes, muchachos, miren, pueden irse a los antros, tomen pero poquito, fumen poquito, no pasa nada, miren, ya la gracia de Dios nos sostiene? ¿Qué piensan de eso? ¿Ah? Pues quiero decirles que la gracia llevada al otro extremo ha puesto a muchos en el lado del libertinaje. ¿Ah? Y a esos libertinos que abusan de la gracia, yo les hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿fuiste librado y sacado del pecado? Ellos dirán, sí. Yo pregunto, ¿para que sigas en él? Pregunta, ¿Jesús se sacrificó en tu lugar? ¿Aguantó, soportó los golpes? ¿Lo traspasaron, lo clavaron? ¿Le metieron espinas en su cabeza? ¿Lo escupieron, lo bofetearon? Todo para que tú al creer ya eres salvo. Sí. ¿Y ahora tus pecados son perdonados? Sí. ¿Y ahora para que nadie te acuse y hagas lo que tú quieras? Parece que así piensan algunos. Entonces, Cristo murió por tus pecados. ¿Cuántos creen eso? Ya los borró tus pecados pasados, ¿sí? Pero la gracia es tan poderosa para, escuchen, perdonar mis pecados pasados, los presentes y los futuros, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Pero la pregunta entonces es esta. Cristo murió por mis pecados pasados, por tus pecados pasados, para entonces solaparte tus pecados presentes y solaparte tus pecados futuros. ¿Será así? Entonces, ¿sería Cristo ministro del pecado? ¿Sería Cristo entonces un solapador del pecado? Pregunto, ¿entonces la gracia es licencia para pecar? Por supuesto que no. Sin embargo, esto precisamente es lo que argumentan los que dicen que la salvación se pierde. Dicen, no, usted es de los que cree que no se pierde porque usted entonces va a provocar que la gente haga lo que le dé su gana. Eso se provoca si no se enseña bien la gracia que viene en la Biblia. La gracia de Dios fue para salvarnos de la esclavitud del pecado y por gracia seguir manteniéndonos en fe. No nos sacó para meternos al legalismo o dejarnos otra vez hundirnos en el pecado. Para eso no fue la gracia. La gracia fue un favor inmerecido, un regalo de Dios. Pero los dos extremos han hecho mucho daño. Yo les pregunto a los libertinos, a los que dicen que pueden hacer como ese pseudoapóstol,
Yo le pregunto, ¿verdaderamente usted ha nacido de nuevo? Porque alguien que ha nacido de nuevo jamás puede pensar de esa manera, porque su naturaleza se lo impide. Pero si es naturaleza de puerquito, ¿se acuerdan? Porque todo es conforme a su naturaleza. Se dan los frutos de la naturaleza que uno trae. Si trae la naturaleza caída, esos son los frutos. Si traes una nueva naturaleza, vas a dar los frutos de Dios. Pregunta, ¿podrá un nacido de Dios pensar así? Pues la respuesta, hay dos respuestas. Uno, o no ha nacido de nuevo. Dos, o es un ignorante, pobre, ciego y desnudo, carnal. Y en cualquiera de las dos están para llorar. Entonces, fíjense, la Biblia es un libro que nos habla claramente en contra del legalismo. Jesús lo condenó abiertamente con los fariseos, ¿se acuerdan? Pero también la Biblia es un libro que nos advierte en contra del libertinaje. Abran su Biblia en la carta de Judas. Judas apóstol está después de Tercera de Juan, antes de Apocalipsis. Y vamos a estudiar esta parte de esta carta. ¿Están listos? Pues se va a poner bueno esto. Judas versículo 3. Voy a leer. Dice así: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, escuche, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un estudio, se le llama exegético porque es frase por frase, donde se le extrae todo el contenido, y eso es lo que vamos a hacer de estos dos versículos. Por ejemplo, en el versículo 3, allí hay una urgencia de Judas. ¿Quién era Judas? Judas era hermano carnal de Jesús, según Mateo 15:55, allí dice, hermano de Santiago, el de la epístola también. Santiago era el mayor que Judas. Y este oyó a Jesús, vivió con Jesús, no solo cuando eran niños, sino lo escuchó predicar, escuchó su doctrina, escuchó su mensaje. Pasan los años, él es seguidor de Jesús. Él, en primera instancia, Judas no creía, igual que sus hermanos. Pero llegó un momento en que se convirtieron y creyeron en Cristo como el Hijo de Dios. Entonces, en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud. ¿Qué significa esta frase? Tengo una urgencia de prevenirlos acerca de algo que vemos ya que la iglesia desde ese entonces, dice Judas, está siendo amenazada. Tengo una urgencia de escribirles. Hay una gran solicitud que yo tengo para que ustedes no los agarre por sorpresa. Tengo una gran solicitud de escribirlos acerca de nuestra común salvación. ¿Qué significa nuestra común salvación? Que la salvación que Cristo ganó en la cruz es común para nosotros, para todos los que han creído alrededor del mundo. Todos los que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nuestros pecados, derramó su sangre, la salvación es común. Nosotros no involucramos ni a santos, ni a vírgenes, ni a Pablo, ni a Pedro como coherederos o como gente que cooperó en la salvación y que tienen que ver. No. Entonces, la común salvación es la que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario. Acerca de eso, dice Judas, yo tengo una urgencia porque les compete a ustedes y hay peligro, dijo. Luego viene otra frase en el versículo 3.
dice, me ha sido necesario escribirles exhortándoos, o sea, animándolos, motivándolos ¿a qué? A que contendáis ardientemente por la fe. Esa frase, a que contendáis ardientemente, es un verbo que en el griego significa defender, contender, significa defender. Y es una palabra que se usaba cuando los ejércitos que cuidaban una ciudad se enfrentaban al ejército invasor y estos lo enfrentaban cara a cara. Recuerden que las guerras en el pasado no eran como los de ahora, que lanzan misiles a 20, 50 kilómetros y todos los soldados están así nomás apretando botones. No, en aquel tiempo la lucha contra el enemigo invasor era cara a cara, era cuerpo a cuerpo. Y los que defendían la ciudad, con su espada en la mano, se enfrentaban cara a cara y miraban el rostro del invasor. Y miraban su ambición y miraban su maldad, que habían venido a despojarlos de sus propiedades, de sus familias, de sus esposas, de sus hijos. Y ellos tenían que salir a enfrentarse cara a cara con esos invasores. Eso es lo que está diciendo Judas. Van a llegar en medio de ustedes, los van a tener que enfrentar cara a cara, pero necesitan defender cara a cara, cuerpo a cuerpo. ¿Qué en este caso, qué es lo que tienen que defender? La fe que ha sido dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿San Pillín y San Pillón? No. Los santos son todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos han sido lavados? Entonces, es a nosotros somos los santos. Ese es el término que usa la Biblia para los que hemos sido hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Pues bien, dice, para que contendáis, para que peleéis cara a cara contra el invasor por la fe. Aquí, fe son las verdades del Evangelio. Son las verdades inmutables. Son las verdades del Evangelio que son eternas. Son las verdades del Evangelio que son no negociables, que son inalterables. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, y el Evangelio y la palabra de Dios fue vigente ayer. Jesucristo es el mismo ayer, hoy. La palabra de Dios sigue vigente hoy. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. La palabra de Dios seguirá siendo la misma. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Entonces el Evangelio es incambiable, es inmutable. Pablo dijo, si aún yo o un ángel del cielo viene y les enseña un evangelio diferente del que está escrito, del que han aprendido, está bajo maldición, dijo. ¿Por qué? Porque el evangelio de Dios, cualquiera que le quite o que le añade, está bajo maldición. No le podemos quitar, no lo podemos cambiar, no lo podemos diluir, no lo debemos mochar, no lo debemos cortar. No. Eso es lo que Judas dice. Tienen que contender ardientemente, pelear contra todos esos argumentos filosóficos, tendencias seculares, humanistas, que vienen a querer filtrarse a la iglesia, y van a tener que defender ardientemente, con pasión, las verdades del Evangelio. Eso significa. Versículo 4. Judas da la razón de la urgencia de escribir. Dice, porque, ahí está la razón, para defender y pelear cara a cara. Porque algunos hombres, han entrado. ¿Cómo han entrado? Encubiertamente. ¿A dónde han entrado? A la iglesia, mis estimados santos. Han entrado encubiertamente. Y esa frase, encubiertamente, significa en el griego original, con disimulo. Es decir, que se hacen pasar por algo que no son. Traen intenciones ocultas. Se ponen la piel de oveja, pero tienen la cola del lobo y el hocico del lobo. Pero traen una piel de oveja. Y se hacen pasar como ovejas. A veces, de vez en cuando, una oveja despistada, pues está ahí sentada y se siente un lobo vestido de oveja y sin querer le pisa la cola y quiere ir al baño el lobo y le jala la cola. Y los han descubierto ustedes mismos.
pero se meten encubiertamente. Significa con disimulo, significa que se han metido por los lados. Fíjate lo que dice Jesús, no lo busquen, yo se los leo. Voy a leer el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, no es necesario que lo busquen. Fíjate lo que dice. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Aquí está hablando Jesús. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. ¿Se acuerdan que dijo Jesús, yo soy el buen pastor? Él dijo, yo soy la puerta. El que por mí no entrare, no será salvo. Hay un solo camino, Jesucristo. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. El versículo 6 dice, esta alegoría les dijo Jesús a sus discípulos, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Les pregunto, ¿ustedes entendieron? ¿O todavía están como los discípulos? ¿Qué habrá querido decir? Porque Jesús les había dicho, he aquí yo los envío a vosotros como ovejas en medio de lobos. Eso habla en referencia al mundo. Pero dentro de la iglesia, dice, habrá hombres que introducirán encubiertamente herejías destructoras, disimuladamente, y engañarán a muchos. Y muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de maestros que los apartarán de la verdad, dice Pablo a Timoteo. Entonces, esta es la razón. Hay hombres que han entrado encubiertamente, no han entrado por la puerta, que es Jesucristo. En otras palabras, no son nacidos de nuevo. No tienen la naturaleza de Dios. Por lo tanto, sus hechos, aunque estén en medio de nosotros, van a demostrar que no son hijos de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, por sus frutos los van a conocer. ¿Qué más dijo? Algunos han entrado encubiertamente. Estoy en el versículo 4. Dice que la condenación ya estaba esperando. No crean que se van a salir con la suya. Pero luego dice, ¿qué tipo de hombres? Dice, hombres impíos. Y también habla de mujeres. Aquí está hablando del género humano. Hombres y mujeres. ¿Sí? Hombres, mujeres impíos. Esta palabra que se tradujo impíos, en el griego es la palabra asebes, con B grande. Y significa gente, hombres, mujeres, que actúan en rebelión en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es un impío. Es alguien que actúa disimuladamente. En este caso, están en medio de nosotros, traen su Biblia, la pueden abrir, pueden incluso predicar, tomar la dirección de alabanza, pero en realidad la palabra de Dios no la obedecen, sino que se rebelan con lo que está escrito. Y ellos hacen su propio evangelio y dicen, no, bueno, si allí dice, pero. Y en este caso, en el caso de la palabra de Dios, no hay pero que valga. Por ejemplo, yo dije la definición, gente que actúa en rebelión contra las demandas de Dios, contra lo que Dios ha establecido en la palabra. Gente infiltrada que está dentro de las iglesias. Un ejemplo. Jesús dijo, den de gracia lo que recibieron de gracia. ¿A qué se refería Jesús cuando dijo, den de gracia a lo que recibieron de gracia? El contexto es que Jesús los había enviado a predicar, a sanar a los enfermos. Ellos regresaron llenos de alegría. Los demonios se nos sujetan, los enfermos se sanaron, vimos milagros. Y Jesús le dijo, sí, den de gracia lo que recibieron de gracia. En otras palabras, ¿qué es gracia? Un don que no te cuesta nada, un regalo. Nadie puede llegar y decirte, te regalo esto, pero dame 50,000 pesos. Entonces no es regalo, te lo está vendiendo. Eso es gracia.
Entonces, la salvación es por gracia. Las sanidades es por gracia, la provisión es por gracia, los dones de predicar, de cantar, de administrar es por gracia, ¿sí o no? Entonces escuchen, si Jesús dijo, den de gracia gratis lo que recibieron gratis, ¿a quiénes se les ha ocurrido ponerle precio a la entrada para oír la palabra de Dios? ¿A quién? Dígame. A los impíos, muy bien. Gente que se rebela contra lo que Dios dijo. Mientras que Él dijo, den de gracia, estos dicen, no, ¿a poco gratis? No, 200 pesos para entrar a las conferencias. Y como el concierto que va a haber aquí con el pastor de la alabanza, aquí en la Plaza de Toros. La entrada más barata, 90 pesos. Allá, los de Gallola por allá, los pobres allá. Pero si usted quiere estar cerca del artista, 500 pesos le cuesta. Escuche bien. ¿Qué dice la Biblia? ¿Pagar por ir a ver, a adorar? ¿O pagar por adorar? ¿Dónde diantres se encuentra eso en la Biblia? Dígame. Ok, fíjese bien, yo le estoy diciendo que la Biblia dice que entrarán encubiertamente hombres impíos, que se rebelan contra lo que está escrito. Usted pregúntale a esa gente, oye, ¿por qué cobran la entrada? No, pues el obrero tiene su salario. No, pues que los gastos. No, porque... No, espérame, ¿dónde dice? ¿Dónde dice que un predicador cobre por predicar? ¿Dónde dice? ¿Qué no dice que des de gracia lo que recibiste de gracia? ¿Ah? En los Estados Unidos hay un predicador que cobra $50,000 por una plática. Lo asombroso de esto es que llenan los estadios. Pero tanto el predicador con los que organizan se ponen de acuerdo. Imagínense, si cobran $50 la entrada en estadios de 50,000, 60,000 personas, nada más multiplíquele. ¿Eso es de gracia? Hombres impíos que han entrado encubiertamente entre ustedes, impíos que se rebelan contra lo que Dios ha establecido y ellos hacen sus propias reglas. Pero como dice el proverbio mexicano 17,204, tanto peca el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Ese lo inventó Juan Diego. Tiene sabiduría ese dicho mexicano, porque significa que se hace partícipe del mismo pecado el que mata la vaca como el que le agarra la pata para que el otro lo mate. Entonces, ¿qué significa esto? Fíjese la analogía que estoy haciendo. Si usted va a la Plaza de Toros El Progreso, a ese concierto, usted se está haciendo cómplice de los hombres impíos. ¿Me escuchó? Porque usted va y paga por algo que debería de ser como gratuito. Multiplique 12,000 por un promedio de 300 pesos. ¿A dónde van esos 3,5 millones? A la obra del Señor, sí, cómo no. Ja, ja, ja. A la obra del Señor, a los bolsillos de todos esos impíos que se meten encubiertamente. ¿Qué más dice? Estos se han metido así, que convierten, versículo 4, que convierten, estos hombres impíos, convierten en libertinaje, digan libertinaje, la gracia de nuestro Dios. La convierten, la transforman. ¿Qué significa libertinaje en el griego original? Viene de una palabra aselgeia, que significa excesos. Escuchen, convierten en excesos la gracia de Dios. Significa desenfreno, indecencia, libertinaje, que implica también libertinaje sexual. Es decir, convierten en excesos, en desenfreno, en indecencia, en libertinaje sexual,
la gracia de nuestro Dios. Es así como hoy yo hago una pregunta: ¿de cuándo acá? Pregunto, ¿de cuándo acá el Evangelio permite excesos? Dígame, ¿de cuándo acá? ¿De cuándo acá el Evangelio de Jesucristo permite desenfreno? ¿De cuándo acá? Dígame. ¿De cuándo acá el Evangelio de Cristo permite indecencias? ¿De cuándo acá el Evangelio de Jesús permite libertinaje sexual? Díganme, ¿alguien me puede decir? ¿De cuándo acá? ¿En dónde entró eso? ¿Cómo entra eso? Por hombres impíos que entran encubiertamente a la iglesia. Por eso Judas dice: tengo urgencia de escribirles. Es urgente. Necesitan saber que hay hombres. Hay algunos que entran encubiertamente, disimuladamente por los lados. Y es necesario que ustedes peleen cara a cara con ellos y defiendan las verdades del Evangelio. ¿Tiene sentido para ustedes? ¿De cuándo acá un pastor le puede decir a una de sus ovejas: mira, güera, como tú eres del ambiente artístico, pues te doy permiso que enseñes un poquito más? ¿De cuándo acá? ¿Ah? Al buen entendedor, pocas palabras. La veracruzana, que en una entrevista le dijeron: oye, ¿vuelves al ambiente artístico? Sí. Oye, pues hoy te vemos como antes. Dice: ay, es que el pastor que tengo me deja enseñar un poquito más. Pregunto, ¿quién es ese tipo? ¿Qué se cree? ¿De cuándo acá ese tipo ha sido autorizado para decirle a la veracruzana que puede enseñar los chamorros? ¿O que puede enseñar sus pechos? Díganme, ¿de cuándo acá el Evangelio de Jesús da esas concesiones? Pues esos son los que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿De cuándo acá? Escúcheme bien. La Biblia da concesiones a un homosexual para que predique y siga practicando la homosexualidad. Díganme, ¿de cuándo acá el Evangelio permite el matrimonio entre homosexuales? ¿Dónde entró esa concesión? El Evangelio es eterno, según Apocalipsis. El Evangelio eterno es incambiable. El Evangelio es inalterable. Pero hoy estamos en un pragmatismo que ya no sabemos, es pensamientos de todos lados. Y lo peor, y esa es la advertencia: hombres impíos han entrado en la iglesia, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Tienen apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. Estos han tomado la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, Timoteo. Enséñales a las ovejas que se cuiden, porque estos han entrado encubiertamente, dice Judas. Estos hombres han convertido el libertinaje en exceso, en desenfreno, en indecencia. ¿Quién dice que su pecado no los alcanzará? Uno de ellos lo acaban de entrevistar no hace mucho en la televisión y en otros medios, y le preguntaron: oye, pero pues ustedes no hablan del pecado, de que Dios... No, Dios es amor. Ah, pues ¿cuántos saben que Dios es amor? Que aborrece el pecado. Entonces, ¿cómo la gente va a entender que es pecadora si no se le dice que son pecadores? Dígame. Ah, pero Dios es amor. No, Dios es amor. Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Y la violación a la ley, tiene que haber castigo de parte de Dios. Si Dios no castigara el pecado todavía, ¿sabe cómo sería el reino de Dios? Como son muchos países, y entre ellos el nuestro. ¿Saben qué es lo que se queja la gente de los países? Que hay impunidad. El secuestrador secuestra, mata, roba y no le hace nada. El asesino, el narcotraficante, los políticos hacen un robadero y no se les aplica la ley. La Biblia dice que el efecto de la justicia es paz.
¿Por qué la gente no va y denuncia que lo asaltaron en la esquina? ¿Para qué? Si apenas salgo y ya está el ladrón afuera. Dicen. Entonces hay una desesperación y como consecuencia hay una anarquía, hay un caos. Ya no sabes si cuidarte de los policías o de los... Ya no sabes. Están coaludidos. ¿Por qué? Porque no se aplica la justicia. Porque los abogados se coluden con los delincuentes, con los diputados, hacen las leyes para que ellos queden inmunes. Y este mundo es un caos. Ahora imagínense, Dios no aplicando la ley. ¿Se imaginan el reino de Dios? ¿Ustedes pueden siquiera imaginarse algo así? La paga del pecado sigue siendo muerte. Y a los hijos de Dios, cuando pecamos, Dios nos disciplina. ¿Qué hijo es aquel que su padre no disciplina? Cuanto más Dios a los que son sus hijos. Y si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y no hijos. Y hablamos de eso bastante. Entonces Dios tiene que seguir disciplinando. Cuando nosotros fallamos, pecamos, nos arrepentimos, pero el Señor da disciplina, ¿sí o no? Si Dios nos deja sin disciplina, imagínense, se pueden imaginar a Dios diciendo, pues hagan lo que les dé su gana. Es más, vénganse acá al cielo, vamos a hacer un reventón acá arriba. Ni pensarlo, no hay manera de pensar una cosa así, ¿verdad que no? Entonces, cuando no se aplica la justicia, hay anarquía. Cuando no se aplica la disciplina en la iglesia, hay anarquía en la iglesia. No sé si me estoy explicando. Y es por eso que vemos pastores que andan en adulterio, que son ladrones, mentirosos, directores de alabanza, cantantes, hombres y mujeres que son homosexuales o lesbianas, predicando, cantando y no les hacen nada. Porque Dios es amor, quien no peca. ¿De cuándo acá el evangelio de esas concesiones, hermanos? Lo que dice el evangelio, lo que dice la palabra de Dios es: si alguno es sorprendido en alguna falta, no dice que lo desechen, dice restáurenlo. Y es como uno que tuvo un accidente, se fracturó y tiene que estar acostado siendo rehabilitado. El cristiano que cae en un pecado no debe ser desechado, debe de ser sentado allí para que sea restaurado, ministrado, consolado, aconsejado. Pero no se le puede tapar. Ay, es que si decimos, ay, va a ser una bomba y va a dañar mucho la iglesia de Cristo. Escuchen bien, daña más que ellos sigan ministrando, a que se les siente allí y cállese y aguántese y no me cante y no me profetice y no me predique hasta que usted esté restaurado. Y de eso van a pasar unos cuantos añitos. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice el evangelio. Pero eso os convierte en el libertinaje, la gracia. ¿Ve? ¿Qué es más dañino, el legalismo o el libertinaje? Los dos. Por lo tanto, no es la voluntad de Dios que los cristianos estemos en ninguno de estos extremos. Y eso es lo que llevamos estudiando casi todo el año. Bueno, ya unos 5 o 6 meses. Y todavía apenas vamos en el 15avo, no sé cuánto vamos a más, sobre el tema. ¿Qué más dice? Convierte el libertinaje en la gracia y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que niegan a Dios, al único soberano? ¿Qué es soberano? ¿Qué significa que Dios es soberano? Soberano significa que Él no le da cuentas a nadie, que Él no le pide permiso a nadie, que Él no le pide opinión a nadie. Eso significa soberano. Que Él se gobierna a sí mismo. Dios es soberano. Bueno, ¿qué dice que hacen estos hombres? Niegan al único Dios soberano. Ok, Dios como soberano dice: las reglas yo las pongo, no ustedes. ¿Dónde están las reglas de Dios? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? No las sugerencias de Dios, los mandamientos de Dios. ¿Dónde están? En este libro. Háganle todos así en la Biblia, para que vean que la trajeron. Pero no su hermano, no están allí.
El rey soberano, el Dios soberano, es el que dicta las reglas. A Moisés le dijo, mira, el tabernáculo lo vas a hacer así, de tales medidas. Ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos. A Noé le dijo, el arca me la vas a hacer de tales medidas, hasta la altura, anchura, longitud. Y Noé lo hizo tal y como Jehová le dijo. Y el tabernáculo fue hecho por Moisés tal y como Dios le dijo. Y Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, entre tanto que voy a verte, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia? La columna y el baluarte de la verdad. Pero si en esa iglesia se mete gente y aún llega hasta los púlpitos y enseña tontería y media, ¿qué va a pasar con la iglesia? Se va a corromper, que es lo que desgraciadamente hoy estamos viendo, porque estos niegan al soberano que estableció sus demandas, sus leyes, sus principios, y no solo al soberano Dios, al Padre, sino también niegan ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa que niegan a nuestro Señor Jesucristo? El texto significa esto: Cristo pagó por nuestros pecados, pagó un alto precio, soportó todo, hermanos, ¿sí? Todo lo indecible. La película de la pasión de Cristo se quedó cortita. Yo tendré oportunidad en alguna ocasión de enseñarles sobre Isaías 53, tomando el texto hebreo para exponérselos, y nos vamos a dar cuenta de que esa película que nos impactó a muchos no tiene ni el 30-40% de la realidad de lo que hicieron con Jesús. Porque en el texto hebreo significa que a Jesús lo dejaron como una masa sanguinolenta, sin forma. No sabían cuál era la cabeza, era una masa sanguinolenta. ¿Entiende eso? Se quedó corta la película. Escúcheme bien. Todo eso Jesús lo sufrió y lo padeció para vencer a Satanás en la cruz, para librarnos de nuestros pecados. Y estos tipos se atreven a negar a Jesucristo. ¿Cómo es que lo niegan? Pervirtiendo la gracia. ¿Cómo es que la pervierten? Haciendo un libertinaje, un desenfreno. No pasa nada. Como el pseudoapóstol que les mencioné. Yo puedo salir ahorita, según él, enseñando de la gracia. Imagínense. Ese sí es un desgraciado. Imagínense, yo puedo salir ahorita, ir con una prostituta y no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Ustedes creen que no pase nada? Eso significa, niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hacen lo que hacen con el Evangelio. Estos son los que han hecho de la gran comisión que Jesús nos dejó. De la gran comisión han hecho la gran comisión. Al buen entendedor, pocas palabras. Han hecho el negocio de su vida. Esa es la gran comisión. Ahora, mientras que Jesús les decía a los discípulos en el pasado, el que no toma su cruz cada día y me sigue no puede ser mi discípulo. Hoy parece que nos dicen, el que no tome su Cadillac cada día y me sigue no puede ser mi discípulo, porque Jesús vino a hacerte rico, dicen. Dejó su trono para venir y a darte todo. Si no eres rico es porque no tienes fe. A ver, esos, ¿por qué no van y predican a Cuba? O a Nicaragua. ¿Por qué van y les predican a los que sí tienen, donde la economía son más o menos buenas? ¿Por qué? A ver. Porque son unos farsantes, por eso. Que despelucan a la gente y las ovejitas, se la creen. ¿Qué dijo? Que Dios te quiere hacer rico. Y las ovejitas. ¿Saben por qué el Señor nos comparó con ovejas? ¿Sabían que la oveja no tiene una vista muy aguda como las águilas? Nos comparó con muchos animalitos para hacer analogías. ¿Pero por qué nos dijo ovejas? Porque la oveja es el único animal en el reino animal que necesita de un pastor. ¿Cuándo han visto un pastor de cerdos?
Sin embargo, las ovejas, por eso él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo voy delante y ellas me siguen. ¿Cuántas son ovejas de Dios? Sígalo a él. No se asusten, no se asusten. Hasta brincaron. Es que estabas dormido, mano. No te creas. Sígalo a él, hermano. Síganlo a él. ¿A quién van a seguir? Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús. Pero esos niegan al Padre y a Jesús. Déjeme decirle, Judas en esta epístola los desenmascara. Les quita la máscara que traen de hipócritas y les dice, son falsos maestros, han entrado encubiertamente. Describe sus rasgos de carácter, describe sus vicios, sus excesos, sus blasfemias, su corrupción, y también les dice cuál va a ser su fin. Y Judas utiliza 3 casos, 3 episodios en la historia bíblica que fueron trágicos, y los trae a mención para que los recordemos y los tengamos como ejemplo. Esos 3 ejemplos que cita del Antiguo Testamento el apóstol Judas, uno está en el versículo 5, dice, mas quiero recordarles, ahí está, mas quiero recordarles, no se les olvide, no crean que no pasa nada, no, quiero recordarles, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, Israel saliendo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, a los que habían salido por mano poderosa, mano de Dios, dedo de Dios, y volteaban hacia atrás y decían, no, está mejor Egipto, está mejor Egipto. Queremos los ajos, las cebollas de allá. ¿Por qué nos traes a este desierto, Moisés? Ellos ignoraban que después del desierto estaba una mejor tierra. Y Dios les decía, Dios va con Moisés y le dice, ¿sabes qué? Tu pueblo ya me hartó. Así le dijo Dios a Moisés, ya me hartaron. Y le dice, mi pueblo es el tuyo, le dice. Pues ya me hartaron. Dice, ¿sabes? Hazte un lado porque me los voy a fundir a todos. Y Moisés, no, espérate, Señor, hazte un lado. No me creen. Están añorando lo del mundo, pues que se larguen al mundo. No me creen. Así es todo aquel que, aunque venga a la iglesia, oiga, nunca hizo suya la palabra de Dios. Nunca creyó que el sacrificio de Jesús era suficiente. Por lo tanto, no nacieron de nuevo. Y escucharon algo de la gracia y dijeron, entonces puedo hacer lo que yo quiera. No os engañéis, dice Pablo. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si alguno sembrare para la carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. No nos engañemos. Entonces, les recuerda ese episodio, dice, no se les olvide. Los que dudaron, ¿se acuerdan de los 12 espías que mandó Moisés? 10 llegan y dicen, no se puede. Y Josué y Caleb, sí se puede. Mayor es el que está en nosotros. Dios está con nosotros. Y los otros dicen, no se puede. No se puede. Y Josué y Caleb, sí se puede. Y estos 10 van con el pueblo y le dicen, es que no. Es que Dios no es cierto. Miren, Dios, y no le creen. Todos esos se quedaron postrados en el desierto. Y luego toma otro ejemplo, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. ¿A qué ángeles se refiere? Aquellos que siguieron la rebelión de Satanás en los cielos, Lucifer. ¿Se acuerdan la rebelión de Lucifer? ¿En qué consistió la rebelión de Lucifer? En que, dice Ezequiel, que se consideró hermosísimo. Así era, Dios lo hizo así. Es que lo que Dios hace no se mide, todo lo hace bien. Pero Satanás dijo, ¿a poco nada más Dios? Yo voy a ir y a subirme al monte de Dios, me sentaré junto al trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Ya no lo quería mirar de abajo hacia arriba. Ahora lo quería mirar de tú a tú. Tú y yo, Dios, somos iguales. ¿Cómo la ves? Yo también soy hermoso y tengo poder, porque era el ángel más poderoso en la creación angelical. Y Dios le dijo, ¿sabes una cosa, Satanás?
yo no admito nadie junto a mí, porque no hay nadie mayor que yo. Hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios creador del universo. No hay quien lo iguale. Pero este ángel quiso hacerse igual. Y Dios lo echó. Y va en su rebelión y convence a una tercera parte de los ángeles del cielo. Apocalipsis 12:4. No lo busque. Y los convence y les promete que si los siguen a él, ellos van a ser ángeles mejores y poderosos. Y Dios los arrojó. ¿Y qué dice Judas? Acuérdense, leamos. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era su morada? El cielo junto a Dios. Los ha guardado bajo oscuridad. Está reservado en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué Judas trae a mención esto? Si no perdonó a los ángeles, no perdonó a los que no creyeron en el desierto. Y ejemplo número 3, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes son aquellos? Los que se meten encubiertamente. Fíjese. Habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Por la perversión sexual en la que habían caído. Homosexualismo, lesbianismo, perversiones de tipo sexual. Entonces, fíjate lo que hace Judas. Yo tengo una urgencia de escribirles. Les animo a que luchen cara a cara contra el enemigo, contra el lobo, contra el mismo demonio y sus huestes, hombres impíos, malos, que se rebelan contra lo que Dios ha dicho. Estos han entrado encubiertamente. Estos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al soberano Dios y a Jesucristo que murió por todos. Estos, dice, quiero recordarles que si aquellos que se rebelaron contra Dios y no creyeron, quedaron postrados en el desierto. Los ángeles que se rebelaron contra Dios fueron arrojados del cielo y les está reservada prisiones eternas. Y de Sodoma y Gomorra, no se les olvide. Eso es lo que está diciendo Judas. No se les olvide que por su perversión sexual, Dios destruyó esa ciudad. Estos 3 ejemplos, pues, Judas los toma del Antiguo Testamento para recordarnos e ilustrar lo que estos tipos pueden hacer. Ahora, en el versículo 8, fíjate lo que dice. Pone todos estos ejemplos y dice, no obstante, significa, a pesar de todo esto, de la misma manera también estos soñadores. ¿Cuáles? ¿Quiénes son estos soñadores? Los del versículo 3 y 4. ¿Estamos? No obstante, a pesar de todo lo que les estamos diciendo y de lo que ya saben, estos, de la misma manera, estos soñadores, dice, ¿qué hacen? Hacen 3 cosas. Estos soñadores, fíjate, de sueños carnales, de sueños corrompidos, cenaron tacos echados a perder. Fíjate lo que hacen estos soñadores. Hacen 3 cosas. Número 1, mancillan la carne. Mancillar en el griego significa corromper. Habla de una corrupción moral de pensamientos y una corrupción de conducta. Por lo tanto, que involucra el libertinaje sexual. Entonces, mancillan la carne, corrompen la moral, los pensamientos con argumentos torcidos, tal y como lo hizo Satanás cuando le dijo a Jesús: tírate al vacío. Está escrito que Dios va a mandar sus ángeles y no te va a pasar nada. Satanás torciendo la mismísima palabra de Dios. Y Jesús le reprende, le responde: escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué significa eso? Que Satanás va a querer torcernos la palabra de Dios. Que hombres impíos
¿Qué van a torcer? La palabra de Dios. Por eso dice Judas que peleemos ardientemente por la fe, por las verdades del Evangelio que son incambiables. ¿Están entendiendo, amados santos de Dios? ¿Nacidos de nuevo? ¿Qué más hacen? 1, mancillan la carne. 2, rechazan la autoridad. ¿La autoridad de quién? Pues de Dios el soberano y de Jesucristo y de lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Qué más? Blasfeman. ¿Qué significa? Que hablan con desprecio de Dios y de la gracia. Censuran la santidad. Pero no lo dicen así abiertamente, no lo dicen. No. Acuérdense que entran encubiertamente. Tienen apariencia de piedad y usan su Biblia como desodorante y lo traen así. Pero nada más la traen para disimular. Significa que blasfeman, que ellos censuran con sus hechos lo que hizo Cristo en la cruz. Los legalistas dicen, no. El legalismo y el bautismo. No, el legalismo y las buenas obras. No, la Biblia y el G12. No, la Biblia y el 40 días con propósito. No. Y ya es una mezcolanza. Y el libertino dice, no, vamos a darle vuelo a la hilacha. Pues ya somos salvos, no pasa nada. Dicen, no, entonces blasfeman. ¿Qué más? Finalmente, en el versículo 10, fíjate lo que dice de Judas. Dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. ¿Cómo van a conocer la santidad si no son santos? Si no han nacido de nuevo. Alguien me hacía una observación que yo nunca la había hecho, de uno de los cantantes más conocidos en el cristianismo, de los más audaces. Ninguna de sus canciones habla de santidad. Me estaba diciendo hace rato alguien de aquí. Yo le dije, yo nunca, no había. Dice, observa todos sus cantos, ninguna habla de santidad. ¿Por qué será? ¿Qué? Yo nunca lo había visto así. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué será? Blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales. No lo digo yo, porque luego me dicen, ese Chuy habla muy... No, es la Biblia. Yo nada más estoy repitiendo el Evangelio eterno, eso es todo. Y es eterno porque ya tengo 2 horas predicando. Se corrompen como animales irracionales. Fíjate el versículo 10. ¡Ay de ellos! Ese ay es de dolor, ¿eh? ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? ¿Quién fue Caín? ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Por envidia. ¿Por qué lo envidió? Porque Abel tomó del ganado, que él pastoreaba ovejas, tomó una ovejita blanca, la más gordita, la más bonita, la sacrificó y se la ofreció a Dios. Y Dios vio que tenía fe, porque ya estaba hablando y tipificando y profetizando del Cordero de Dios que había de venir, que quita el pecado del mundo. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y dijo, este tiene fe, la fe que salva. Y el otro trajo obras de la carne, ¿se acuerdan? Fruto de la tierra. Y le dijo, quítate con tu ofrenda, yo de la carne no recibo nada. Y se ensañó Caín y fue y mató a su hermano Abel. Siguieron el camino de Caín. ¿Qué es lo que hace esta gente? Yo tengo un mensaje que se llama los asesinos de la fe. Matan, destruyen a aquel que quiere caminar con Dios. ¿Qué más dice? Siguieron el camino de Caín, y escuche, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Cuál fue el error de Balaam? Recibir una paga por profetizar. Háganme favor. El lucro de Balaam. El lucro de Balaam está a la orden del día y nadie dice nada. Por lucro. Caen en el error, por lucro, en el error de Balaam. ¿Qué dice la Biblia que hizo Balaam? Un error. Y finalmente dice, y perecieron en la contradicción de Coré. La contradicción, la rebelión de Coré, que dijo,
¿Sabes qué, Moisés, Aarón? Ya estoy hasta el copete de ustedes, ¿eh? ¿A poco nada más Dios habla por ustedes? También Jehová habla por nosotros. Ya no les aguanto. Y va el Coré, y entre el pueblo siempre va a haber gente igual, porque todo se da conforme a su naturaleza, ¿no? Yo les decía, ¿con quién se juntan los puerquitos? Los puerquitos. Los patos, con los patos. Las hormigas, con las hormigas. Los homosexuales, con los homosexuales. Los ladrones, con los ladrones. ¿Sí o no? Los futbolistas, con los futbolistas. Las chivas, les van a las chivas. Todo es conforme a su género, fíjese. Entonces va Coré al pueblo y les dice, ¿saben qué? Estoy harto de Moisés, ¿quién me sigue? Y siempre va a haber una respuesta, porque siempre va a haber gente rebelde. Esa es su naturaleza de ellos. No la han cambiado, no han nacido de nuevo. Y se agarró como a 250 de los varones de Israel y se pararon enfrente de Moisés. Le dijo, ya nos caíste gordo, ya no queremos nada contigo. ¡Ah, no! Dice Moisés. Y Dios le dice a Moisés, hazte un lado porque lo voy a fundir. Y en ese sí se hizo un lado. Moisés, órale, y que se abra la tierra y se los traga a todos. Fíjate, no obstante estos, siguen haciendo estas cosas. O sea que son implacables, no dan cuartel. Y finalmente, hay 6 metáforas. Es rápido esto. Para describir a estos corruptos, Judas los usa, estas metáforas. En el versículo 12 dice, estos son manchas en vuestros agapes. Vuestros agapes son vuestras reuniones como esta. Son manchas. Esta palabra manchas viene del griego spilas, que significa peligros ocultos. Pero da a entender que son rocas que están a muy poca profundidad, rocas peligrosas que pueden hacer naufragar un barco. Esa es la idea que da la palabra spilas, que se tradujo por manchas. En otras palabras, estos son personas peligrosas. ¿Cómo son? Personas peligrosas. ¿Alguno de ustedes ha ido una vez al mar? Anda allí caminando en lo bajito y de repente se tropieza con unos arrecifes y unas rocas. ¿A alguien le ha pasado? ¿Duele? Ay. Una vez a mí me pasó y al querer sostenerme me caigo así, miren, caí y estaban casi a flor de la... Miren, todo tasajeado, parecía yo profeta de Balaam. Todo tasajeado, así, todo en sangre. Yo dije, ay, ardía, hermanos, horripilante. Me acuerdo que Duen iba andábamos allá por Manzanillo, buceando, pescando. Me dice, ¿qué te hiciste? ¿Entraste en sacrificio? ¿Qué? Me caí aquí. Con el agua salada me ardía, hermano. Usted no sabe. Todo así. Los pies. Peligros ocultos. Así son estos tipos, hermano. Manchas que se apacientan a sí mismos, que la hacen como si fueran pastores, pero el pastor apacienta las ovejas, les da de comer, las cuida, las alimenta, las protege. Pero estos no hacen eso, se apacientan a sí mismos. Dice aquí, fíjate lo que dice en el versículo 12, nubes sin agua, llevados para acá, para allá por los vientos. Nubes que prometen lluvia de bendición si tú los sigues a ellos, pero al final son incapaces de soltar una gotita de agua. Mira, la lluvia es una bendición porque hace reverdecer la tierra. Es una bendición el agua que cae del cielo, que las nubes llegan cargadas. Los campesinos dicen, ay, gracias a Dios. Y acá en la ciudad decimos que no llueva, porque todo se inunda. Pero la lluvia en la Biblia es bendición. Y la bendición de la lluvia las nubes vienen cargadas de esa bendición. Pues estos, dice que son nubes sin agua. Prometen bendición si tú les mandas y pactas con ellos. Pero como no pueden dar bendición a nadie, por eso es que son nubes sin agua. Son los que exigen diezmos y ellos no dan diezmos. Son los que exigen, sométase aquí, yo mando, y ellos no se someten a nadie. Esos son.
Las nubes sin agua. Pregúntenle si alguna vez tiene oportunidad de pedirle un autógrafo a esos cantantes. Pregúntenles, ¿quién es tu pastor? ¿Dónde te reúnes? Y vas a ver lo que te dicen. Bueno, yo soy de todos. Yo soy del Señor. Mi iglesia es todos lugares. Cállese, payaso. Necesita estar sujeto. Aquí, si tú cometes una tontería, ¿a quién se le va a pedir cuentas? Y eso va de rebote para algunos que andan de iglesia en iglesia. A los que andan así, yo no me hago responsable. Hacen su rollo. No, pero también voy acá y también voy acá. Pues también ve allá y también ve allá. No podemos andar así. Nubes sin agua. ¿Qué más? Árboles otoñales. ¿Cómo son los árboles en otoño? Sin hojas, sin fruto, se quedan pelones. Pero llega la primavera y vuelven a salir las hojas. ¿Se han fijado? Porque tienen vida. Pero estos, dice, son árboles otoñales, sin hojas, todos pelones, pero luego añade, sin fruto de Dios, sin fruto de los rasgos del carácter de Jesús. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Qué significa 2 veces muertos? En primera instancia, no significa que nacieron de nuevo, se rebelaron y perdieron su salvación, Porque no está hablando de salvación, está hablando de gente que no es nacida de nuevo. De gente mala que se cuela en la iglesia. Entonces, si no son salvos, ¿cómo van a perder la salvación? ¿Qué significa 2 veces muertos? Significa, no sé cuántos han visto un bosque y en medio un árbol seco. ¿Han visto eso? Es muy común. Los vemos en los parques también, alrededor verdes los árboles, y de pronto ves uno y dices, ¿y ese? Está todo seco, sin hojas, está muerto. Entonces, cuando lo sacan desde la raíz, lo desarraigan, eso significa 2 veces muerto en este pasaje. ¿Qué más dice? Árboles secos, muertos sin la vida de Dios, arrancados de raíz, fieras ondas del mar. Estoy en el versículo 13. Fieras ondas, olas del mar que espuman. Eso espuman significa arrojan su propia vergüenza. Vergüenza es desgracias. Escuchen bien qué significa. La vida corrupta e inmoral de estas personas es comparada a las olas furiosas del mar que arrojan a la orilla. ¿Cuántos han ido al mar? ¿Cuántos en la mañana se han levantado así tempranito y van a la orilla del mar? ¿Qué encuentran a la orilla del mar? Todas las mañanas. Pura basura. ¿Sí o no? Pura basura. Cuando alguien se ahoga a 20 kilómetros allá adentro, llega un momento en que aparece en la playa. Porque todo lo desechable, toda la basura, el mar se purifica a sí mismo por medio del movimiento. Y las olas sacan todo lo malo. Ya después uno tiene que andar limpiando. El municipio anda ahí limpiando. Fíjate lo que dice aquí. Hace una analogía. Estos son como las ondas del mar, que espuman, arrojan su propia basura. No hay otra cosa que puedan sacar y arrojar de entre ellos mismos si no es basura. Esos son los que han convertido en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente dice, estrellas errantes. Aquí termino. Estrellas, del griego aster, de donde se deriva asteroide. Un asteroide es un cuerpo opaco, sin luz propia. Es un cuerpo que viaja sin rumbo alrededor del universo, andan perdidos. ¿Qué pasó? Hay un asteroide. Y esos cuerpos opacos no tienen luz en sí mismos. A diferencia de las estrellas que están fijas, ¿se fijan? Que están fijas. Las estrellas. ¿Se acuerdan en la escuela que nos enseñaron que las estrellas tienen luz propia? La luna no es una estrella, es un planeta que no tiene luz propia. Lo que vemos que se ve así iluminada es el reflejo del sol. Pero las estrellas tienen luz propia. Pero estos tipos son opacos, no tienen la luz de Jesús. ¿Cuántos son estrellas aquí? En el buen sentido, no las estrellas que andan ahí cantando. Que tienen la luz de Jesús, que brillan la luz de Jesús y que están estables. Porque una estrella que tiene luz propia está estable.
Pregunto, ¿en dónde está en la Biblia el ministerio errante de los cantantes cristianos? ¿Alguien puede enseñarme un solo versículo? A ver, esos que son bien picudos para la Biblia. ¿Alguien me puede decir, mira aquí dice que San Pablo viajaba haciendo conciertos a todos los países? No existe eso en la Biblia, hermanos. No existe eso en la Biblia. ¿Por qué dice estrellas errantes? Porque andan sin rumbo, para todos lados, opacos, ¿sí? Así hay muchos que se dicen ministros de Dios. Por otro lado, hay ministerios como evangelista y apóstol que sí son ministerios itinerantes, pero no son ministerios que se venden, sino son ministerios que van y edifican la iglesia, ¿me entienden? Estos tienen que viajar ciertamente para comunicar las verdades del Evangelio y la solidez del Evangelio, pero nada que ver con estos estrellas errantes y cuerpos opacos, nada que ver. ¿Por qué? Termino con esto ya. Dice, a estos les está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y termino con una pregunta. O con una afirmación, mejor dicho. Es imposible que un nacido de nuevo, que un hijo de Dios se esconda detrás de la gracia para hacer lo que quiera, para seguir viviendo en el pecado y en la inmundicia. Es imposible que un nacido de nuevo piense de esa manera. No puede ser. Porque el nacido de nuevo, dice, el nacido de la carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es. Somos hijos de Dios por adopción. Se nos ha dado la nueva naturaleza y esa nueva naturaleza siempre tiende hacia Dios, ¿no es cierto? Y cuando pecamos, díganos si no es cierto, santos de Dios, ¿a poco no nos duele? Nos sentimos mal de haber fallado. Esa es prueba de que eres hijo de Dios nacido de nuevo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero que se entienda, no es ni para legalismo, ni para un libertinaje de la gracia. Es precisamente para todo lo contrario. Para entender que fue por gracia que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir y que por gracia seguimos en pie y que por gracia nos has dado todo y que por gracia, y eso va a provocar en nosotros, cuando lo entendamos en su balance y equilibrio, un temor de Dios que te va a llevar, ¿sabes a dónde? A la santidad. Y de eso les voy a hablar el próximo domingo. Oremos. Señor, te damos gracias. Es hermosa tu palabra, a veces es fuerte, dura, pero no podemos esquivarla, Señor. Se nos instruye a contender, a pelear cara a cara contra los falsos, contra los abusadores de la gracia, a defender ardientemente, apasionadamente las verdades del Evangelio. La pureza del Evangelio, lo más que podamos, Señor, sin irnos ni a izquierda ni a derecha, caminando en el equilibrio de Dios, sin excesos, todo en el balance de Dios, todo el consejo de Dios. Señor, yo te pido que derrames sobre nosotros un espíritu de discernimiento, para poderle ver el rostro al lobo, para poderle ver el disfraz, y todos aquellos que pervierten la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean expuestos por la predicación del Evangelio. Estos son los que se enojan cuando oyen esto, porque el que es hijo de Dios dice amén a esto, pero los otros no. Se enojan porque están siendo descubiertos de su disfraz. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que derrames tu temor sobre nosotros, que sea nuestro tesoro, porque caminando en el temor de Dios, nosotros hemos avanzado mucho en el reino de Dios, porque el temor de Dios
es el principio de la sabiduría. Y el temor de Dios nos llevará a la santidad. No al legalismo ni al libertinaje, sino a la santidad. Llévanos en ese camino, Señor, a esta congregación. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Levante las manos a Dios. Nada más vamos a darle gracias por la salvación que nos ha sido dada. Es un regalo de Dios. Levante sus manos a Dios. Si usted quiere, por supuesto, ¿no? Esto no es una obligación. Nada más. La Biblia dice, el Salmo, alzad vuestras manos. Por eso de ahí nosotros podemos decir, alcen vuestras manos a Dios. Señor, gracias. Gracias por la salvación que nos ha sido regalada. No pagamos, no hicimos nada. No podemos forzar a nadie a que siga, guarde días, ceremonias. Pero tampoco, por otro lado, podemos decir, no te preocupes, no pasa nada. Sigue con tu adulterio, sigue con tus tranzas. No, tampoco. La salvación es algo que costó tanto, 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 que no podemos contaminarla, ni menospreciar la gracia de Dios. Señor, derrama más y más gracia sobre tus hijos que caminan contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Jesucristo, hermanos, es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, Señor.